Estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Recuerdan en la presentación que tuvimos al principio del curso? eh, había varios temas, pero uno de los temas recurrentes fue el de las finanzas personales. Entonces, sabiendo que tenemos una conferencia cada unidad, son 3 unidades que componen el curso, pensé en que pudiéramos platicar un poquito sobre las finanzas personales. Por desgracia, no se me complicó el tema de pasar en vivo la videoconferencia, pero lo que estoy haciendo es grabándola y en un momento, en un rato, se las enviaré y a través del foro podemos tener alguna retroalimentación. Muy bien, el tema de las finanzas personales, déjenme iniciar con una historia muy triste. Seguramente ustedes no saben quién fue Josefa Sánchez de O'Donoghue. Bueno, Josefa Sánchez de O'Donoghue fue la última virreina de la Nueva España. La última virreina, obviamente, cuando fue la independencia de México en 1521, ella fue la esposa del último virrey que llegó a México. Ya cuando O'Donoghue llegó a México, pues ya se estaba firmando, ya se había hecho la independencia y lo único que llegó a hacer O'Donoghue fue llegar a firmar el acta de independencia de México. De hecho, él aparece, si ustedes pueden revisar esa acta, es el tercera o cuarta persona que firma el acta. Y entonces Fernando VII, que era el rey de España en aquel entonces, pues se enojó muchísimo y le dijo, oye, te mandé para que rescataras al virreinato de la Nueva España y vas y firmas la declaración de independencia. Entonces les negó el regreso a España y tuvieron que quedarse en México. Y entonces Josefa Sánchez de O'Donoghue se quedó con él y a los pocos meses, de manera muy extraña, se murió O'Donoghue. Y doña Josefa se quedó a vivir ahí, pero obviamente sin dinero. Lo que hizo, eh, lo que se hizo en ese momento fue que se le dio, Iturbide le concedió una renta vitalicia de 1,000 pesos mensuales. En aquella época, obviamente, 1,000 pesos era una cantidad considerable. Pero, pues, Iturbide lo matan en 1823 y María Josefa queda otra vez en la pobreza. Y lo que logra hacer María Josefa es rentar en otro lugar. Renta en las calles del centro, obviamente, en, en, un, en una calle, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, pero la calle está en 5 de Mayo e Isabel la Católica. Todavía existe ese edificio donde estuvo esta señora. Y entonces lo único que le quedó hacer fue vender sus muebles, todos sus trajes, sus joyas, y eso le dio para vivir 10 años. ¿Sí? Ya vamos a entrar al tema de las finanzas personales. Le dio para vivir 10 años y después, como no pudo pagar la renta, pues la corrieron de ahí. La corren y anda, pues, renta en alguna vecindad el poco dinero que le queda eh, y se muere en 1842, 21 años después. ¿De qué muere? Nos dice Héctor de Mauleón que muere de indigencia. ¿Qué es esto? De pobreza. Los últimos 13 años pues vivió como mendiga y pues terminó muriendo en la calle. ¿A dónde vamos sobre este hecho? Que yo creo que mucha gente en una situación extrema termina muriendo en la indigencia. Ahora sí, como dice el dicho, no tienen dónde caerse muerto. Y doña Josefa Sánchez de O'Donoghue fue una persona que en 1821, cuando seguramente el rey de España les propuso, oigan, ¿por qué no se van de virreyes al virreinato de la Nueva España? Pues han de haber dicho, ya resolvimos nuestra vida, de aquí somos, vamos a ir con nuestra fortuna y vamos a hacer más fortuna en México. Y el destino fue cruel.
el esposo se muere y ella muere 21 años después en la pobreza extrema. Muy bien. Las expectativas de vida en México hoy en día, en el año 2019, son de 75 años. Las mujeres, la expectativa de vida de las mujeres es más alto, de 78 años, y de los hombres de 73. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues la importancia que tiene es que, por ejemplo, si ustedes compran un auto tiene un determinado número de años de vida. Un auto te dura, pues hoy en día como son, ya no son como antes, pues un auto te durará 15 años. Después de 15 años, aunque el auto te haya costado 400,000 pesos, pues lo vas a vender seguramente en 50,000 pesos, ¿no? Hay un desgaste, ¿no? Un desgaste del carro por el uso. Bueno, con nuestro cuerpo sucede exactamente lo mismo. Llega el momento, llega el día en que pues tú ya no rindes igual. Pero el problema es que ese cuerpo pues sigue consumiendo, sigue necesitando un lugar de donde cobijarse, un lugar donde vivir, requiere alimentación, requiere limpieza, es muy probable que ya requiera medicinas, es muy probable que ya requiera pues cantidad de cosas que hay que seguirle metiendo al cuerpo, hay que seguirle invirtiendo al cuerpo y el cuerpo, bueno, pues no se muere, sigue vivo todavía, pero con la desventaja que ya no rinde igual o simple y sencillamente ya no rinde más que para caminar y dormir y comer, por supuesto. Entonces, pensando en eso, en que la expectativa de vida de hoy es de 75 años, obviamente esta no es una cifra definitiva, depende de cuánto vivieron tus padres, depende de en dónde vives tú mismo, cuál es tu nivel socioeconómico, de qué te alimentas, qué tanto descansas, qué tanto le metes al cuerpo de desgaste, qué tanto te desvelas, qué tan bien comes, si haces ejercicio, si tomas tus medicamentos en el momento en que empiezas a necesitar medicamentos, si tomas vitaminas, eh, si no tienes mucho desgaste físicamente hablando, eh, si no eres campesino, los campesinos, obviamente el desgaste es más fuerte. Si no eres obrero, porque el desgaste es más fuerte. No sé si se han fijado, obreros de 30 años, parece que tienen 40, parece que tienen 50 años, porque el desgaste es arduo. Eh, Hace 100 años, obviamente, nuestra expectativa de vida era de 30, ¿no? En la medida que ha ido pasando y que cada vez hay más cosas, hay mejores alimentos, nuestra calidad de vida es mayor, pues obviamente vivimos más años. Pero bueno, el punto es que si sabemos que tenemos una expectativa de vida, pero también sabemos que tenemos una expectativa de productividad, ¿qué es lo que sucede y cuál es la preocupación? Bueno, pues la preocupación es que en los 40 años que tú tienes de productividad, los tienes que utilizar. Es decir, tienes que ser productivo. Y el tienes que ser productivo implica varias cosas. El tiene que ser productivo es tienes que asegurar lo suficiente para que el día en que tú ya no puedas trabajar, todavía te puedas mantener. ¿Qué era lo que hacían los campesinos? Bueno, pues los campesinos, hace todavía 50 años a lo mejor, lo que hacían era tener muchos hijos, con la idea de que esos hijos tarde o temprano mantuvieran a los padres. Hoy en día yo creo que hay gente que todavía lo sigue haciendo, teniendo obviamente la esperanza de que el día de mañana los hijos tengan lo suficiente para poderlos mantener. Es decir, los hijos tengan una casa, tengan un lugar, tengan un trabajo para mantenerse a ellos, a su familia y a los abuelos o a los tíos o al bisabuelo. Y si no es el caso, bueno, pues estamos en un problema. Muy bien, el otro tema grave que les quiero comentar es acerca de la pensión. Si ustedes no empezaron a trabajar o si no empezó uno a trabajar hace 20 años, la pensión como se conocía antes ya no existe. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y bueno, hoy en día la gente que se pensionó todavía
y que se va a pensionar los siguientes 10 años, pues tiene un esquema diferente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tú trabajas, tienes que trabajar en un empleo formal, es decir, un empleo donde tienes prestaciones, donde tienes seguridad social y donde tú pagas un servicio de pensión. Y ese dinero, el gobierno y la empresa que también aporta, lo guardan en un fondo y al final de tu vida te lo regresan poco a poco. Pero, ¿qué era lo que sucede? Bueno, y sigue sucediendo, que el porcentaje que tú ahorras es un porcentaje realmente muy bajito, muy, 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 muy bajo. Será del 4 o 5% de tu sueldo. Si tú ganas 10,000 pesos, pues a lo mejor tu ahorro mensual es de 500 pesos. ¿Sí? Antes, obviamente, el gobierno te aportaba y también tu patrón te aportaba. Y entonces, lo que tú terminaras ahorrando, entre comillas, no importaba, porque el gobierno te seguía manteniendo y te daba prácticamente tu mismo sueldo. Si tú ganabas 10,000, tú al final de tu vida asegurabas que te dieran 10,000 pesos hasta el día que murieras. Y todavía, una vez que tú murieras, le daban una parte a tu esposa. Una parte pequeña, pero una parte a tu esposa hasta que ésta muriera. Bueno, eso ya no existe. Si tú hoy en día ahorras 500 pesos mensuales con un ingreso como de 8 o 10 mil pesos mensuales durante 30 años de tu vida, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, bueno, mira, tú juntaste tal cantidad de dinero, que juntas con 500 pesos que tú ahorras mensualmente después de 30 años, dice la cuenta, y ahorras no más de 200,000 pesos, no más de 200,000 pesos. Y bueno, a lo mejor uno puede decir 200,000 pesos es una buena cantidad de dinero. Bueno, sí, pero tu expectativa de vida todavía te hacen la cuenta para 20 años. ¿Sí? Y lo dividen todavía entre 12 meses para darte mensualmente una cantidad. Bueno, si tú ahorras 500 pesos durante 30 años y tú vives 20 años más, te van a tocar 800 pesos mensuales. Y 800 pesos mensuales, pues no alcanza para nada. ¿No? Si tú estás acostumbrado a un ingreso de 8,000 pesos, de 10,000 pesos, que después de que tú te retires te den 800, pues no te sirve para mucho. Estaremos de acuerdo con eso, ¿no? Ok. Estas son las graves, es decir, lo que acabo de comentar hasta ese momento es un poquito con la intención de aclararnos que la situación pues no es nada fácil. Pero ahora viene la pregunta de reflexión. ¿Cuáles son nuestras expectativas de vida? Y si mi expectativa de vida es, no, bueno, pues a mí no me gustan las cosas materiales, yo vivo de la filosofía, pues está bien, no tienes ningún problema. Eso ya lo tienes resuelto, porque pues te puedes dedicar a la filosofía en la vida. El cuerpo no, el cuerpo necesita bienes de consumo, bienes materiales. Muy bien, yo creo que todos los que estamos aquí, tanto ustedes como alumnos, como yo como maestro, pues nos interesa el tema de nuestras finanzas, o nos debe interesar. Estoy seguro que les interesa, porque si no, no estarían estudiando. Ustedes estudian con la idea de mejorar. Sobre todo si están estudiando mercadotecnia, ¿no? Cualquier otra. Si estuviéramos estudiando filosofía, sociología, si estuviéramos estudiando literatura, para alimentar el alma, no está mal, pero puede ser que el tema de las finanzas no importe mucho. Muy bien, las finanzas al final del día se refieren a todo esto que tiene que ver con el dinero, a todo lo que tiene que ver con la compra de bienes, con la compra de servicios, con la administración de ese dinero, con las transacciones. Y las finanzas personales, en lo particular, tienen que ver con el manejo de tu propio dinero, con el manejo de todos tus bienes y con el manejo, tarde que temprano, de los bienes de la familia.
¿Por qué es importante que entendamos las finanzas personales? Bueno, porque tú quieras que no, eh, el hecho de que tú ganes dinero y lo gastes bien o lo gastes mal, eh, atrás de eso hay una decisión. Si llega la quincena, me dan mi dinero que me corresponde, me lo echo directamente a la cartera y de ahí empiezo a sacar los billetitos para pagar esto, para comprar aquello, para irme de viaje, para comprarme el iPhone, para pagar la renta, para ir al mercado, para ahorrar para el carro, para pagar la mensualidad del carro, para pagar la renta de la casa. Bueno, eso es manejo de las finanzas. Eh, Todas las decisiones que tomemos sobre nuestro dinero, un gasto o una inversión, bueno, pues tiene que ver con las finanzas. Todo eso, consciente o inconscientemente que hagamos con los recursos, estamos hablando de finanzas y de finanzas personales. Si nosotros a lo largo de nuestra vida trabajamos 8, 9 horas, 12 horas, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y tiramos el dinero y llega la siguiente quincena, llega el día 14 o llega el día 29 del mes y no tenemos un quinto, bueno, pues estamos en un grave problema. ¿Sí? Porque ¿qué significa? Estamos trabajando, estamos invirtiendo el tiempo de nuestra vida en solo sobrevivir, en solo sobrevivir. Eh, Regresando un poco al tema de las pensiones, hoy justamente el secretario de Hacienda, Herrera, acaba de decir que van a incrementar la edad de retiro de, de la gente. Es decir, ya no vas a trabajar 30 o 35 años, sino a lo mejor 40 años. Lo peor del caso es que obviamente hasta que tú te retires, te pueden dar tu dinero. Antes no. Bueno, aunque también estaban discutiendo sobre ese tema y decían que iban a hacer un esquema para que tú pudieras retirar antes tu dinero, que también puede ser un problema si uno no se administra bien y se termina gastando 20 años de ahorro, pequeño, pero ahorro, y los terminas tirando, comprando un iPhone, ¿no? O comprando un carro no es una inversión. Muy bien. Hay dos reglas importantes, reglas de oro, diría yo, sobre las finanzas personales. La primera regla tiene que ver entre gastos e ingresos. Los ingresos que tú tienes por laborar o por hacer negocios y los gastos que tú tienes. No importa cuánto dinero tengas, ¿sí? Claro, es relativo. O sea, si yo gano 100,000 pesos al mes, pues es una cantidad considerable y eso a lo mejor me permite ahorrar. Pero lo que comento es que no importa tanto lo que tú ganes, sino la capacidad que tú tengas de ahorro. ¿Sí? Tú puedes ganar a lo mejor no los 100,000 pesos, pero si tú ganas 10,000 pesos y tú puedes de ahí ahorrar una cantidad, ahorrar el 30%, ya estás invirtiendo en algo. ¿Qué es lo que dice Kiyosaki al respecto? Kiyosaki es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que habla sobre finanzas personales. Y él lo que dice es, mira, si tú tienes que separar una parte de tu ingreso para el futuro. Si lo importante de las finanzas es que hay una diferencia entre tus ingresos y tus gastos, es decir, que lo que tú ingresas no te lo consumas completamente, sino que que tú hagas un esfuerzo para ahorrar. El ahorro, dicen, el concepto de ahorro es sacrificio del día de hoy en el consumo por un mejor bienestar para el futuro. ¿Sí? Entonces, es un sacrificio presente pensando en el futuro. Es la única manera en que vas a poder salir. No hay otra. Si tú piensas en que vas a trabajar duro y duro y duro y duro y duro y duro y fuerte y vas a estar ahí temprano, etcétera, y no organizas tus gastos, bueno,
Primero te vas a enfermar de trabajar tan fuerte. Y segundo, pues al cabo de 30 años no vas a tener nada. Necesitas hacer un pequeño ahorro. No hay otra. A menos que alguien te vaya a heredar, no hay manera de salir de una situación en la que te puedas encontrar, buena o mala. No hay manera. Y lo que sí puedes hacer es que te comas lo poco que tienes si no te organizas. Muy bien, entonces decíamos, una regla de oro en las finanzas es que hay una diferencia grande entre tus ingresos y tus gastos. Y mientras más grande es esta diferencia, es mejor. Es la única manera de partir para más adelante hacer algo. Muy bien, lo que dice Kiyosaki es, tú tienes que, de cada 100 pesos que tú ganes, tú tienes que invertir en tus gastos 70 pesos. En tus gastos significa en tus gastos corrientes para comida, para todos los pagos de tus servicios, y 30 pesos de cada 100, es decir, el 30% de tus ingresos, los dejes aparte. Ese 30%, a ver si me pueden seguir, ese 30%, lo ideal es partirlo en 3 partes. ¿Sí? Partirlo en 3 partes, de tal manera que te quede un 10%, un 10% y un 10%. Ok, el primer 10% lo que hay que hacer es ahorrarlo. ¿Sí? Pero dice Kiyosaki, no se trata de ahorrarlo de enero a diciembre y en diciembre comprarme ropa, en diciembre comprarme el iPhone, en diciembre comprarme la computadora. No, no es un ahorro para el consumo futuro. Es un ahorro para que lo dejes ahí y no lo toques. No lo toques. Ahí lo dejas. Y lo ideal, obviamente, es meterlo al banco. ¿Por qué al banco? ¿Por qué no meterlo bajo el colchón? Uno, porque no es seguro. Y dos, porque el factor de inflación, ahorita la inflación la tenemos controlada, pero en los últimos 10 años el promedio de inflación es del 4%. Si tú dejas 100 pesos guardados en el colchón, y la inflación es más o menos esto. Tú con esos 100 pesos te puedes comprar eh, un lápiz, ¿no? Con esos 100 pesos. Bueno, te puedes comprar 100 lápices, te puedes comprar con esos 100 pesos. Bueno, después de un año, si la inflación fue del 4%, en vez de comprarte 100 lápices con esos 100 pesos, solo te vas a poder comprar 96 lápices. ¿Por qué? Porque el dinero perdió valor. ¿Qué significa? Cada vez tu dinero vale menos, ¿no? Cuando nos explican lo que es la inflación es eso. Dicen, tu dinero cada vez vale menos. Y dice, oye, pero yo tengo aquí un billete de 100, ¿cómo va a valer menos? Bueno, sí, vale menos en términos de que no puedes comprar lo mismo que comprabas hace un año. Entonces, si con 100 pesos comprabas 100 lápices en enero del 2019, en diciembre de 2019 voy a poder comprar solamente 96 lápices. Aquellas personas que vayan al mercado semana tras semana se van a dar cuenta de esto. No es tan claro, pero resulta que cuando yo voy al mercado y hago un súper o hago un mercado de 500 pesos semanales, pasan las semanas y resulta que con 500 pesos ya no puedo comprar la misma cantidad de cosas. Eso es la inflación. Bueno, entonces decimos, hay un 10% que tenemos que dejar ahorrado en el banco. El banco hoy mismo te da un 8% más o menos de intereses. Entonces, si tú metes 100 pesos al cabo de 12 meses, de un año, esos 100 pesos se van a convertir en 108 pesos. Si tú le quitas el 4% de inflación, bueno, te quedan 104 pesos, que es más que 100 pesos, estamos de acuerdo. Y bueno, eso obviamente si lo dejamos en el banco, va a generar más dinero que lo que tenemos hoy en día. Bueno, entonces decimos un 10% ahorro. Otro 10% lo tenemos que pensar en meterlo en una inversión. Es diferente del ahorro. Una inversión es un pequeño negocio, algún negocio que tú puedas hacer. No es tu trabajo es otra cosa. Si tu trabajo es un negocio, está bien, pero este otro 10% es pensar en otro tipo de negocio. Y bueno, yo digo, si no puedes, al menos mételo al banco. ¿Sí? Y habíamos dicho que era un 30% de tu sueldo. Y otro 10% restante, lo que dice Kiyosaki, y que me parece una excelente idea, es inviértelo en tu educación.
Entre educación significa que puedes comprar libros de literatura, puedes comprar música, puedes tomar clases de finanzas, puedes tomar un diplomado de relaciones públicas, puedes tomar un diplomado de algún software, por ejemplo, puedes tomar un curso de Excel, puedes tomar un curso de algo que te haga a ti, algo en que inviertas en ti mismo, porque tú mismo también eres capital humano. Entonces, si tú ese 10% lo metes para tú ser mejor, ¿qué es lo que vas a conseguir? Bueno, pues el día de mañana, a lo mejor una idea para hacer un negocio. A lo mejor te va a ser una persona que puedas pulirte y puedas tener mejores relaciones en tu trabajo y puedas ascender. Puedas decir, a ver, eh, se requiere que alguien vaya a Estados Unidos a una conferencia o que dé una conferencia en tal lugar, pero requieren inglés. Puta, no sé inglés. Bueno, ¿qué te parece si ese 10% lo inviertes en tomar clases de inglés? Estás invirtiendo en ti, obviamente mejorando parte de tu capital, que en este caso es tu capital humano. ¿Sí? Entonces ese 30% que tú vas a ahorrar va a ser para hacerlo crecer, independientemente de tu trabajo. Independientemente de tu trabajo. Siempre que hablamos de trabajo, como que no sé por qué, pero bueno, pareciera que nos referimos a un trabajo asalariado. Yo sé que algunos de ustedes tienen su propio negocio. Independientemente de ese negocio estamos hablando. Bueno, ¿y cómo hacer para ahorrar? Porque estamos hablando de dejar un 70% del sueldo, nada más para tus gastos corrientes, y un 30% de ahorro. Bueno, y algunos me dirán, oye, pero no me alcanza, no puedo, o sea, no me da. Los 100 pesos que gano no me alcanzan ni siquiera para cubrir mis gastos. Bueno, lo que tienes que hacer es revisar tus gastos. Esto es, yo creo que la cosa más difícil en la vida. Eh, no porque sea difícil en sí, sino porque nos cuesta trabajo. Pero no es tan difícil. Mire, es muy fácil. Empieza el día 1 del mes. Llévate en el bolsillo una pluma y un papelito o una libreta. Todo lo que gastes, todo lo que gastes, lo apuntas. Todo. La pecera, el metrobús, el sandwichito, la coca, el cafecito, el cigarrito, la propina, el viene, el que te limpia el carro en las esquinas, todo el dinero que salga de tu bolsillo, apunta. Obviamente apunta al concepto, no vayas a apuntar 3 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 50, no, de qué es cada uno. Al final del día llegas a tu casa y procura conceptualizar todo esto. A ver, ¿cuánto fue para el viene? No, bueno, pues resulta que fui a pagar esto, fui al súper, fui al otro, y si hace la cuenta, es 30 pesos de viene, ¿no? 20 pesos del viene, 10 pesos del viene. Bueno, todo eso hay que apuntarlo. El café, pues todos los días paso al Starbucks por mi café de 70 pesos, es un robo, pero bueno. Mi café de 70 pesos, ¿cuánto representa al mes? Si damos 5 días a la semana, por 4 semanas son 20, por 70 son 1,400 pesos. Bueno, pues a final de mes vas a apuntar 1,400 pesos del café. Ahí, cuando haces esa cuenta, descubres todos los absurdos de tus gastos. Y es muy fácil, ¿no? Entonces, dentro de todos esos absurdos, ¿qué es lo que podemos eliminar? ¿No? Tampoco se trata de ser, de no gastar. Pero si tú dices, mira, pues voy a asignar nada más 10 pesos, 30 pesos para el viene al mes. Entonces, pues, ¿cuántos viene? Apunté aquí que había 20. Me da mucha pena, pues le va a dar un peso a cada vez, cada viene, ¿no? Me gasto 1,400 en el café. Híjole, lo va a tener que reducir el café. Un día sí y un día no. Y ya lo reduje y entonces ya me ahorré 700 pesos.
los cigarros, no sé cuánto cuestan una cajetilla de cigarros, pero 50 pesos una cajetilla de cigarros. Y me echo una cajetilla cada 3 días. Bueno, pues significa que son 10 cajetillas al mes. Pues ya no voy a comprar 10 cajetillas, voy a comprar 8 cajetillas, 7 cajetillas. Y entonces voy a empezar a ver todos esos gastos. El otro tip es, llega la quincena, saco el dinero del banco y lo que se puede hacer de manera muy fácil es, hazte los sobres. ¿No? El sobre para la renta, el sobre para la colegiatura, el sobre para el servicio del carro, el sobre para pagar todos tus gastos, el sobre para el desayuno si desayunas en la calle, el sobre para el mercado, el sobre para... Y entonces el día que llega el gasto que hay que hacer, lo que haces es sacas el sobrecito y ya sabes cuánto es lo que hay que pagar. Todos esos elementos pues, nos van a servir para reducir el gasto. Hay dos maneras de incrementar el ingreso. Una, que uno trabaje más o que uno pida un ascenso en el trabajo o que uno tenga dos trabajos o, eh, o la otra es que reduzcas tus gastos. Y reducir el gasto, pues no es lo más fácil, pero a veces es la única opción que tenemos. Pero si hacen este tema de revisar todos sus gastos, vamos a descubrir que hacemos muchos gastos tontos, innecesarios, y y que podemos identificar y que a lo mejor podemos decir, pues esto no debería de gastarlo, pues no debería de comprar la coca diariamente, aparte de que hace daño, no debería de consumir un café en el Starbucks porque son carísimos, mejor compro una cafetera, ¿no? La pongo en la chamba o en la casa, o en mi casa, me compro un vaso térmico y me llevo el café de mi casa, ¿no? Compro el café, un café bueno, no Nescafé, sino café, compro la cafetera y me salgo con mi termo, ¿no? Me voy tomando el termo en el trayecto. En fin, si revisáramos todos los gastos, es muy seguro que nos daríamos cuenta en dónde podemos ahorrar. Muy bien. Y esto de ahorrar, decimos ahorrar con una intención, que es la intención del ahorro, que es la intención de la inversión y que, perdón, y que es la intención de mejorar mi capital humano. Muy bien. Otra de las reglas de oro, y es una regla de oro, yo creo que cuando uno ya tiene cierto capital guardado. Cuando uno ya tiene cierto capital guardado, lo que hay que hacer, y esta ya es otra fase, a lo mejor cuando nos encontremos en una situación en la vida, es que necesitamos que, dice Kiyosaki, la idea no es que uno viva para el dinero, no es que uno trabaje para el dinero, la idea es que el dinero trabaje para uno. Dice, a ver, ¿cómo está esto de que el dinero trabaje para uno? Sí, recuerda que los últimos 10 o 15 años de tu vida ya no vas a poder trabajar. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Bueno, pues necesitas un ingreso eh, eh, en donde para adquirirlo ya no tengas que meter las manos. Es decir, solamente metas la mano, estires la mano para decir, venga ese dinero. Es para lo único que nos va a servir la mano, para recibir el dinero. Y la única manera en que esto sea posible es que nuestro dinero empiece a generar recursos. El otro día que veía una conferencia de Kiyosaki, lo que él decía es, eh, lo que hicimos mi esposa y yo fue, dice Kiyosaki, comprar una casa, pero no para habitarla, comprar una casa para rentarla. Fue un esquema que él hizo. Obviamente el asunto este de los bienes raíces es un negociazo, es un muy buen negocio.
Y entonces lo que hace este cuate es compra la casa en pagos y la renta. Y entonces al rentarla, de la renta sale para pagar la hipoteca de la casa, es decir, el préstamo que le hizo el banco. Entonces, ¿qué es lo que tiene? A lo mejor en un inicio tuvo que invertir, pero eh, para pagar el adelanto, para pagar una serie de gastos, pero una vez que hizo eso, ya la hipoteca, ya las rentas o ya el pago que genera el banco, lo saca de la renta de ese departamento. Entonces, se puede decir que el departamento se paga solo y se va a terminar pagando algún día, a lo mejor en 10, en 15, en 20 años, pero ahí ya empieza empieza una gran inversión. La renta de una casa es aproximadamente del 1%. Entonces, si tú tienes una casa, un departamento que vale 2 millones, pues ya tienes 20,000 pesos mensuales. Que con eso pagas la hipoteca y una vez que tú pagas la hipoteca, ese dinero ya es para ti. Si logras con tus ahorros, además, con lo que sigues ahorrando de tu sueldo, pagarle más a la hipoteca, significa que en vez de pagarla a 10 o a 15 años, lo que vas a terminar haciendo es pagándola a 10 o a 5 años. Y entonces eso te puede servir para comprar otro departamento y hacer exactamente el mismo esquema. Claro, ahora ya tienes mayores ventajas porque tienes un capital mayor, ya tienes la renta del primero que sigue rentándose, entonces tienes ese ingreso y tienes la renta del segundo. Entonces ese segundo departamento lo vas a poder pagar más rápidamente. Y bueno, ya para qué les cuento, la cosa puede seguir creciendo, ¿no? Muy bien, alguna de las, entonces hasta aquí haciendo un resumen. Una de las cosas importantes que tienes que hacer es educarte sobre finanzas personales. Este es un tema difícil. Este tema en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad no te lo enseñan. Y yo creo que es un tema muy importante. Hay gente que gana bien y tiene una cantidad de deudas que no puede con ella, ¿no? Y es increíble eh, que todo el sueldo se le va a pagar puras deudas, ¿no? Muy bien, entonces decimos, no es tan importante lo que tú ganas, sino lo que tú tienes capacidad para ahorrar. La segunda, hay que hacer un presupuesto, ¿sí? El hay que hacer un presupuesto es ver cuáles son tus gastos, ver cuáles son tus ingresos, tratar de hacer una diferencia entre esto, es decir, no gastarte todo el dinero e invertir. Eh, otra de las Otro de los elementos importantes como organización, para organizar tus gastos, es automatizar tus finanzas. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una tarjeta en donde te depositan y tú ya sabes que mensualmente haces ciertos pagos, por ejemplo, la renta de la casa, por ejemplo, la colegiatura de los hijos, por ejemplo, tu propia colegiatura de la escuela, a lo mejor tu pago del inglés, tu pago de la universidad, tu pago de un curso que estés tomando, el pago de la luz, etcétera. Bueno, lo que tú puedes hacer es lo que le llaman es domiciliar. Entonces llega la quincena, tú recibes tu ingreso en la tarjeta, en tu cuenta, y de la misma cuenta la empresa que te da el servicio, pues te cobran. Entonces, por un lado, es bueno porque, entre comillas, te olvidas de ese dinero que tú ganaste, que al final de cuentas no es tuyo, nada más pasa de mano en mano y creo que psicológicamente duele menos. La otra es que no se te pasa el día de pago, ¿no? ¿Cuántas veces pagamos de más porque se nos olvida pagar el día que corresponde? Si tú tienes domiciliado o automatizado tus finanzas, pues esto no te va a suceder. La otra, pagar las deudas. Puede ser que haya gente que diga, no, me voy al buró, no importa. Bueno, pues sí, el buró te limita, obviamente, porque cuando tú estás en buró, bueno, todo el mundo estamos en buró, pero hay quien está en buró con una mala calificación. En buró lo que te aparece son todas tus deudas que tú tienes, aunque las estés pagando de manera regular. Pero todas tus deudas, que si tienes Liverpool, ahí aparece Liverpool, que si tienes tarjetas de crédito de Banamex, ahí te aparece, si tienes la de Coppel, ahí te aparece, si tienes la de Liverpool, ahí te aparece, todas tus tarjetas aparecen ahí en el buró. Pero
ahí también te dice cuándo es el corte y cuándo fue la última vez que pagaste, ¿no? Y entonces, aunque aparezcan ahí que tienes 5 o 10 tarjetas, tiendas departamentales y de bancos, también aparece si si has pagado de manera regular o si tienes un año de no pagar. Entonces, si tienes un año de no pagar, pues aparece obviamente con más recalificación. Cuando tú quieres un crédito, pues revisan tu buró y te dicen, no eres acreedor a un crédito porque estás en el buró mal acreditado. Entonces, pues no te lo van a dar. Pero más allá de esto de pagar deudas, más allá de no estar en el buró, es un asunto que tiene que ver con responsabilidad, con asumir responsabilidades. Y entonces, cuando tú ya de manera cotidiana pides y ya no pagas, nunca pagas, porque lo que puedes hacer con el banco es negociar. Entonces tú puedes decir, a ver, me están cobrando de más, estos cuatro ya se pasan, pero lo que haces, bueno, igual que el banco, pues también negocias y negocias con el banco. Porque cuando tú dejas de pagar una tarjeta, lo que hace el banco, bueno, primero estarte tocando la puerta, llamándote por teléfono, mandarte correos, mandarte cartas a tu casa, todo lo que se imagine, seguramente, bueno, es probable que muchos hayamos pasado por esto, sabemos de qué se trata, eh, pero el banco, déjenme decirles, todas las deudas que se echa al banco con ustedes, que te presta, y la persona no paga, el banco paga un seguro que te lo cobra a ti. Cuando tú le pagas al banco, ahí está incluido un seguro. El banco Banamex tiene un seguro contra este tipo de acciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Hace dos cosas importantes el banco. Una, cobra el seguro, ¿no? Entonces ya, tu deuda para el banco ya está pagada. Dos, además el banco lo que hace es vende tu deuda. Vende tu deuda a una casa, a una empresa, a otra empresa, y esa empresa se va a encargar de cobrarte, es decir, la vende a un despacho de contadores, un despacho de abogados. Entonces el banco no pierde. El banco se cobra el seguro por un lado y por otro vende la deuda. Recupera y tal vez hasta recupera más de lo que perdió. Entonces, por ahí no hay falla. El problema es que te acostumbras a no pagar y eso es muy malo. Es muy malo en términos de que como te acostumbras a no pagar, también te acostumbras a tener deudas y deudas y deudas y deudas, porque como no hay ahora sí que como no hay consecuencias, es como los niños, ¿no? Un niño que se sube al sillón con zapatos y tú no le dices nada, brinca en la cama y tú no le dices nada, tira la comida a propósito y tú no le dices nada, hace berrinches en el piso y tú no le dices nada, y al contrario, le cumple los berrinches, pues ¿qué dice? Ah, pues así funciona el mundo, ¿no? Entonces, si yo gasto y gasto y gasto y no pago, me termino acostumbrando a eso. Y entonces, no hay dinero que me alcance. Entonces, nada más es una cuestión de orden el pagar deudas. El decir, asumo este compromiso y lo cumplo. Aunque pueda, en el caso de las deudas con los bancos, yo pueda decir, ya no puedo, y eso es bueno decirlo. Al final de cuentas, la familia está primero. Y después decir, voy a negociar con el banco. Y dependiendo del banco, te empiezan a mandar primero quejas, pero ya después te dice, oye, pues vamos a negociar, ¿no? Mira, ¿qué te parece si tú me haces 3 pagos de tal cantidad y ahí la dejamos? O te hago una quita del 50, del 60, del 70% y ahí la dejamos. Ah, bueno, y entonces ahí yo puedo decir, mira, yo estaba en un problema, no te podía pagar, pero estoy dispuesto a negociar contigo. Entonces ya tú llamas y dices, a ver, ¿cuánto hay que pagar? ¿En dónde hay que pagar? Pagas y no te quitan inmediatamente del buro, pero al cabo de 6 meses te quitan del buro, ¿no? Ok. Eh, y entonces, bueno, y la última es que hay que invertir fuera de tu negocio. ¿Qué significa esto? Hay que guardar dinero y hay que invertir. Si tú eres asalariado, invierte en un negocio. Intenta hacer un negocio. O el esquema que hizo Kiyosaki, que yo creo que cuando tú tienes 20, 25 años,
30 años, es muy bueno para empezar eso. Les repito, comprar un bien que no utilicen ustedes, que lo pongan a trabajar, ¿sí? Que lo pongan a trabajar. Dice el mismo Kiyosaki, una casa no es una inversión. Un carro, por supuesto que tampoco es una inversión, un carro es un gasto. Y una casa propia es un gasto, ¿sí? Me van a decir, pero ¿cómo te ocurre decir que una casa es un gasto? Sí, no, una casa no es una inversión. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no es una inversión? Porque tú la habitas y todo aquel bien que no te genera dinero, que no te genera una ganancia, no es una inversión, por definición. Y una casa que tú habitas, pues no es una inversión porque la estás habitando tú. Es decir, tú te estás dando el lujo de habitarla. Por muy bonita que esté la casa, tú te estás dando el lujo de habitarla. Y si esa casa muy bonita que, por ejemplo, compraste y remodelaste y te costó 1 millón de pesos, bueno, al cabo de 5 años, claro, las casas se revalúan, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Hay que mantener la casa y eso es un gasto. Para muchos de nosotros, obviamente, pues la casa es una inversión porque en un momento dado pues la puedes vender o la puedes heredar, ¿no? Entonces, sí termina siendo un bien. Para una persona que tiene mucho dinero, una casa que se habita no es inversión. Una casa que compras y rentas, la vas a rentar, sí es una inversión. Entonces, lo que hizo Kiyosaki en su momento, y desde la frase de Kiyosaki es, lo más difícil es ganar el primer $1,000,000. Y uno dice, wow, si yo ganar el primer $1,000,000 ya me olvido, ¿no? Me voy de vacaciones y bueno, me la reviento. Bueno, Kiyosaki dice, no, el millón es lo más difícil. Porque uno, cuando ya gana 1 millón, bueno, pues ya el siguiente millón es mucho más sencillo. Bueno, lo que hizo Kiyosaki es comprar casas. Muy bien. Eh, Ahora vamos a ver ya nada más la parte final, los graves errores que tenemos con las finanzas personales. Uno de los grandes errores es gastar el dinero que todavía no recibes, ¿no? Algunos de nosotros que trabajamos como asalariados, el, la tercera semana de noviembre vamos a recibir la primera parte del aguinaldo. Y algunos de nosotros, yo no, pero algunos de nosotros lo hemos hecho más bien, ahí yo me contemplo, ya saben que se lo va a gastar. O ya lo tiene gastado, ya pidió dinero prestado y ese dinero que le van a dar la tercera semana de noviembre para el Buen Fin, ya se lo gastó. O ya está viendo la televisión que va a comprar con ese dinero, ¿no? La que televisión es 75 pulgadas, 4K, chalalala, ¿no? Ya saben que se lo va a gastar, pues vas a tirar tu dinero. El otro error que cometemos es no invertir, ¿no? El dinero no se multiplica sin inversión. El dinero que dejas abajo del colchón pues no se va a multiplicar. Y el dinero que tú ahorras para comprar un bien, bueno, pues al final del día lo vas a terminar tirando a la basura. No conviene tener una sola fuente de ingresos. Yo tengo 53 años, si ahorita me corrieran del trabajo, puta, sería realmente pues, muy grave. ¿Sí? Será muy grave porque dices, oye, pues no tengo nada, ¿no? Una persona de 50 años que en este momento lo corre, sí es una tragedia, porque es muy difícil que se vuelva a colocar, sobre todo si es asalariado, sobre todo si se ha especializado en su tema. Porque hoy las empresas, como hay tanta gente afuera esperando una oportunidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues corre a la persona que tiene muchos años y que tiene muchos años y además que tiene un sueldo arriba de 30,000 pesos o 40,000 pesos. Bueno, no sé para ustedes, pero para mí se me hace un buen sueldo. Un sueldo arriba de 40,000 pesos. ¿Qué es lo que hace? Lo corre, contrata a un chavo por 10,000 pesos que hace casi lo mismo que hacía el otro cuate, ¿no? ¿Por qué? Porque el chavo tiene a lo mejor mayor preparación o al menos la misma preparación, pero cobra muchísimo menos.
pues ya este cuate de 50 ya no lo van a poder contratar, ya no lo van a contratar. Y si lo contratan por una miseria. Entonces, si esta persona no hizo nada más que tener su trabajo como asalariado, está en graves problemas. Entonces, hay que pensar en el futuro, hay que invertir en otro lado, hay que tener, si no dos trabajos, un trabajo y una inversión, después de los 40 años al menos, y planear el futuro en términos del ahorro, en términos de la inversión. Bueno, ya algunos de los temas ya los vimos. Sobre la cuestión de los gastos extraordinarios, también es importante. Los gastos fijos, esos no los sabemos de memoria, pues hay que pagar la renta, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar a lo mejor el gimnasio, hay que pagar la gasolina, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet. Esos son los gastos fijos. Pero hay otro tipo de gastos, que son los gastos, o que no tenemos contemplados, o dos, que son los gastos repentinos. Si tú te enfermas y no tienes seguro social o no tienes ISSSTE, es un problema, y un problema grave. Para entrar tú a un hospital particular, antes de que te atiendan, tienes que depositar. ¿Sí? Depende del hospital, pero tienes que depositar, no sé, 5,000 pesos. ¿Para qué? Nada más para que te atiendan. Obviamente, después de que te atiendan, te dicen, pues, fue tanto. Si no tienes una tarjeta de crédito o no tienes el dinero que te respalde, es una tragedia. Y bueno, pues hay que tener objetivos financieros. No podemos sentarnos a esperar que el tiempo pase, tener nuestro trabajo, que ya no hay ninguna seguridad. Ya hablamos de las pensiones, eso ya no existe, está desapareciendo. Por supuesto te van a dar, pero ahora te van a dar nada más lo que tú ahorres. Si tú ahorraste 500, si con un ingreso de 10,000, tú ahorras 500 pesos más o menos mensuales, que los ahorras durante 30 años y los últimos 20 años que te quedan de vida, lo que te van a dar de tu jubilación van a ser 800 pesos, o sea, nada. Y la otra es eliminar los gastos innecesarios, ¿no? Todas estas cosas del viene, de las propinas, del café, del cigarro, del alcohol, todas esas cosas que yo digo, pues son importantes por la cuestión de la calidad de vida, pero que se pueden reducir. Si yo salgo al cine cada 8 días, pues bueno, puedo salir cada 15 días, ¿no? En vez de ir 4 veces al mes, pues lo puedo reducir a 2. Puedo comprar la película, puedo esperar a que salga Netflix, la serie, puedo leer mejor las reseñas de qué es lo que pasa con el Guasón, si es la precuela de Batman o si sale Batman y hay quien dice que no sale Batman. Me espero que salga en Netflix la película, pensando en tener un plan, ¿sí? Muy bien, hasta aquí dejo la charla sobre finanzas personales. Creo que sería todo lo que quería comentarles. Y esperaría que pudiéramos subirlo al foro y pudiéramos discutir en la entrada del foro el foro que viene de la tercera unidad, lo podemos subir y ahí comentar cosas. ¿Les parece bien? Ok. Cuídense mucho y nos vemos pronto.